estaban excomunicados. Comulgados la sentencia. Sí, sí. Pero, ¿qué hizo Benedicto? Levantó la excomunión a los 4 obispos para que volvieran a casa otra vez. Está bien, pero por eso mismo, levantó la excomunión para que volvieran a casa. ¿Para qué volvieran a casa? Esa era la finalidad. ¿Ahora volvieron a casa? ¿Y ahora volvieron a casa? Sí, pero el problema que ahora tenemos es que... ¿Cuándo volvieron? ¿Cuándo volvieron? ¿Cuándo volvieron? ¿Cuándo volvieron? Si Benedicto dijo cuando levantó las excomuniones... levantó la excomunión. Sí, ese mismo día dijo 2 veces Benedicto en la misma carta de levantamiento que a pesar del levantamiento de excomuniones, la Fraternidad de San Pío X, todo su ministerio es ilegítimo por falta de estatus y misión canónica. Claro, no cuentan con la jurisdicción, pero levantó la excomunión, levantó la pena, es una realidad. Pero Sí. ¿saben por qué levantó la pena? Porque la fraternidad le puso eso como condición para seguir las negociaciones. El hecho de que, pero Ezequiel, aquí razona, o sea, independientemente de la condición, fue el acto per se, por eso te digo, el acto per se de Benedicto. Benedicto les dijo, queremos la unidad. El acto fue levantar una sanción que estaba impuesta en el fuero externo. Ahora, la realidad cismática sigue estando. Cuando te refieres a la realidad cismática, ¿cómo tú lo entiendes? O sea, a ver, porque como que de mentirita levantó la excomunión Benedicto. Algo así. No, como que de mentirita levantó la excomunión Benedicto. Algo así. No de mentirita. No de mentirita. La excomunión se da en el fuero interno cuando uno adhiere, en este caso, en el caso del cisma, cuando uno adhiere formalmente a un cisma, a cualquier cisma, aunque sea un cisma que no está declarado, uno queda obviamente, hay un acto cismático. El EFEP no desobedece al Papa. Hay un acto cismático. Hay una excomunión de sentencia. Está la desobediencia y está la irregularidad por la desobediencia. No se hace un magisterio paralelo per se. Siguen estando medianamente sujetos, irregularmente sujetos. No cuentan con el derecho positivo luego, se los da Francisco en algunos sacramentos luego, pero sí levantan la excomunión, independientemente porque la excomunión es una pena. No se sigue que les delegue o sigan estando con la jurisdicción. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir esto aquí? Bueno, hay que mirar la historia completa. A ver, el cisma, los actos cismáticos no comienzan en el 88 cuando son las 4 consagraciones sin mandato, y no solo sin mandato, sino contra la prohibición expresa. Los actos cismáticos empiezan en el 74, o sea, 14 años antes del 88. Cuando Lefebvre le dicen, a Lefebvre le dan permiso para erigir una unión pía, que es una sociedad de laicos, con un plazo experimental de 6 años, o sea que se iba a caducar en 1976. En 1974, Lefebvre públicamente hace una declaración donde dice que se adhiere a la Roma eterna, pero no se adhiere a la Roma neomodernista, que trajo todas las reformas conciliares, posconciliares, o sea, básicamente se adhiere a una Roma ideal, que no sabemos dónde está, pero no se adhiere a la Roma visible, ¿sí? Cuando Lefebvre dice eso y dice que todas las reformas litúrgicas, sacramentales, etcétera, son venenosas, como lo dice en esa declaración, Roma decide suprimir legalmente la fraternidad, que era una unión pía ad experimentum. Entonces Pablo VI, en el 1975... Hermano, escucho mucho ruido atrás, no sé si soy yo solo, ¿eh? No, son unos perros que están ladrando acá. Ok. En 1975, Pablo VI suprime, o sea, extingue la fraternidad, ¿sí? Y le dice a Lefebvre: retorná todos los bienes, los seminaristas que vuelvan a sus respectivas diócesis, y vos dejá de predicar lo que estás predicando, que era esa rebelión contra el magisterio vivo de la Iglesia, contra las reformas conciliares, etc. Y Lefebvre no se somete, sino que sigue predicando, incluso mundialmente, usurpando territorios que no eran de él. ¿Eso no es un acto cismático? ¿La sentencia donde le cae, Ezequiel? La realidad de las cosas. El acto de consagración es el acto cismático por excelencia, porque es usurpar un derecho divino. Claro. Es ahí es donde el acto cismático posible. Cualquier desobediencia formal, sostenida, concienzuda al Papa, en una materia en la que el Papa tiene suprema jurisdicción para mandarte y vos desobedeces, no una vez, eso es mera desobediencia, sino de modo sistemático, rechazando la sujeción estable al sumo pontífice. Esa es la definición de cisma de Santo Tomás de Aquino y del Código de Derecho Canónico. Y eso ocurrió con la Fraternidad San Pío X de 1970. Bueno, yo te iba a preguntar, o sea, a ver,
Benedicto le levanta la excomunión. Yo lo que Sí. no te entendí fue, ¿esa excomunión es que aparente? No es... ¿Qué No, tiene? no. A ver, No te entendí ahí. la excomunión formal, cuando el Papa excomulga formalmente a Ujú. alguien, esa persona queda literalmente expulsada de la iglesia, en el plano formal. O sea, aunque la persona se arrepienta y se confiese, esa persona sigue sin ser católica. Aunque la persona se arrepienta y se confiese, esa persona sigue sin ser católica. Aunque la persona esté convertida, abandone su modo de obrar que lo llevó a la excomunión formal, esa persona sigue excomulgada formalmente. Entonces, ¿por qué Benedicto le levanta la pena? Para que el modo de retorno sea más eficaz y más rápido, para que ahora esos obispos, con un mero acto de conversión, una confesión sacramental, puedan volver a la comunión católica. ¿Se entiende eso? Sí, Ahora bien, ahora O bien, sea que entonces, aquí la realidad, déjame para entonces entenderte un poco, o sea que aquí la realidad del sujeto que fue excomulgado, que por ejemplo no le dio chance o no vivió el proceso donde el Papa vio que se arrepintió, etcétera, pero sí interiormente él ónticamente se arrepintió, ya no hace parte de la iglesia. La en el realidad. caso de que, en el caso de que ya no tenga la excomunión formal porque ha sido levantada, si la persona se arrepiente y se confiesa, ya está en comunión católica. En comunión católica, no jerárquica, en comunión en gracia de Dios. Exacto, no pertenece a la iglesia. Pertenece a la iglesia. Ahora, ¿Ves que sí pertenece a la iglesia a diferencia de lo que habías dicho? no, ojo, pertenece a la iglesia de modo, en cuanto al estado de gracia, pero no necesariamente en cuanto a la comunión jerárquica, Es correcto, que es al plano disciplinario y de mandato y de orden y de jurisdicción. el O plano sea, jurídico, Pero sí pertenece a la iglesia, Ezequiel. en cierto sentido. Es correcto, y de hecho es en el sentido real. En uno de los aspectos de la realidad que es multiforme, tiene muchos aspectos. Exacto, por eso te digo, por eso se equipara del otro lado también cuando el Papa levanta la excomunión, entra en comunión, aunque siga la irregularidad canónica, porque irregularidad canónica no es per se cisma. No sé si no estás No, viendo eso. no necesariamente. El Papa Es levanta la correcto. excomunión y levanta, vos te tenés que imaginar una muralla llena de obstáculos. Cuando el Papa levanta la excomunión, saca uno de los obstáculos, pero quedan un montón más. ¿Se entiende? Claro, Entonces, pero sigue la estando gran sujeto. O pregunta sea, es, la yo gran lo que pregunta veo, es, ¿qué yo lo que pasó veo, después de la excomunión? perfecto, ok, Ese yo lo que obispo veo volvió, se arrepintió, se confesó, dejó el es que esa modo, realidad óntica del sujeto, esa realidad óntica del sujeto, independientemente que no se llevaron a cabo los actos visibles, o no le dio tiempo porque murió, o no le dio tiempo porque no lo quisieron escuchar, ya ónticamente hablando en gracia ya pertenece a la Iglesia Católica. Te corrijo eso porque no es así, hermanito. O sea, hay que lidiar con eso. Ahora, si tú haces el matiz, te lo abrazo, es verdad, porque no va a mandar, no, por ejemplo, pero ¿qué vamos me a suponer que corriges? hoy, te doy el ejemplo, ¿En qué me equivoqué? No entendí. porque dijiste tajantemente que alguien es comulgado de farán de sentencia de manera formal, no pertenecía a la iglesia sin importar si se arrepentía. Exacto, eso Retrocedo es al video, así. lo dijiste. Eso es así. Eso es Pero así, lo sigo diciendo. no matizaste el sentido, porque cuando te lo establezco en el estado de la gracia, si pertenece a la iglesia, si se arrepintió y no le dio chance de que se le hiciera todo el proceso para que se le levante la excomunión, farán de sentencia. Ah, ahí te entiendo. No, ¿Ves? ahí si no se levanta, si no se le Bien, levantó la me gusta que eres comunión, honesto, me gusta ahí que va, eres ahí. honesto. No Porque te había tú traiste entendido, el me argumento de parece. la realidad, A ver, ¿ves? te pregunto a ver si entendí bien. Ok. Si el Papa no le levantó la excomunión, pero el obispo se arrepintió, vos estás afirmando que él volvió a cierta comunión en la gracia. Claro, si él se arrepiente genuinamente, esto incluso aplica para llevar y zanjar con el argumento. Claro, Esto por si no llegó a levantarle la excomunión o lo que fuera, o no hubo exacto, tiempo. es correcto. Esto incluso aplica para el tema de lo que nosotros queremos como católico del bautismo por deseo Entiendo, y no sí, nos dio sí, chance. bueno, Entonces, desde el claro, plano judicial, desde el juicio formal, obviamente no está, porque ese obispo, te lo voy a poner así para que la gente entienda. Vamos a ver, vamos a ver que Viganó se arrepiente, está ahí en su casa ahí, se arrepiente genuinamente de lo que hizo, pero no le dio chance todo el proceso legal, correcto. así Se decirlo. muere, que se condenó, pero estaba arrepentido y se condenó porque no le dio el tiempo. Esa sería la pregunta. No tendría mucho sentido, ¿no?
Exacto, a eso me refiero. ¿Ves? ¿Te das cuenta que Correcto, entonces me parece que tiene sentido matizando lo que decís. Tiene sentido, sí, sí. es Que correcto? tiene A eso sentido. me refiero. Entonces, cuando tú lo dijiste, no hiciste el matiz. Yo te lo traigo a Aunque la se mesa porque la refiere gente va a creer que per se ya, pues, porque pasas legalmente. de decir de que la realidad no depende de lo que diga Roma, pero si no hiciste el matiz, te caería encima el argumento, el razonamiento. No te estoy atacando, solamente para que lo entiendas nada más. Entiendo. Exacto, perfecto. El otro punto que estabas remarcando, Entendido. Igual hago una aclaración más. Este matiz que hace que está muy bien, que yo no lo hice en su momento, no desdice las otras cosas que estaba diciendo, la línea del cisma de hecho. para allá iba. Quería tocar el punto también. Ahí Pero va. En realidad, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos en 1996 dijo que todo el movimiento debe ser considerado cismático, ya que hay una declaración formal de la Suprema Autoridad al respecto. yo he leído ese documento, de hecho lo estaba hablando con Renato, entonces Renato me preguntaba, me apuntaba ahí, ¿verdad? Y es verdad, el documento lo dice, yo no niego lo que dice. Hay dos maneras de entender eso. Una es que quizás Roma en el momento declara eso presuponiendo que ya la fraternidad no va a tener nada que ver con Roma y se hicieron rancho aparte. Y luego se tiene que atender a una realidad, que es la realidad de que fue un acto de desobediencia, un acto cismático, como dice el documento del Papa Juan Pablo II, pero luego tiene que lidiar con quien está ahí todavía y no se ha hecho rancho aparte. ¿Se entiende? Una jurisdicción paralela. En el mismo actuar de la iglesia por estar haciéndole peticiones a Roma, ¿no? ¿Qué sería la interpretación más lógica según las palabras del mismo Castrillón? Entonces, ¿qué pasa? Aunque el cisma es la no sujeción al romano pontífice o los miembros que están en común unión con él, este acto per se y no siguió este acto cismático, hacer un rancho aparte y un cuerpo jurisdiccional paralelo, a Roma le toca lidiar con esa realidad. Entonces ahí donde dice Castrillón, no hicieron un cisma completo, o sea, desobedecieron aquí, y es ahí donde los canonistas van a decir que toda desobediencia no es un acto cisma, no es cisma per se, y el acto cismático puede considerarse cisma material, sí, porque hay materia, porque no hay sujeción en ese momento, no hay sujeción, pero ellos luego tratan de lidiar con Roma para seguir estando sujetos a Roma. Claro, pierden muchas cosas. Una de las cosas que pierden es lo que marca el tema de la jurisdicción, no tienen ley para potestad de jurisdicción dada por el Papa para llevar los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo aquí pregunto, Ezequiel, yo te pregunto, ¿cómo entiendes tú las palabras de Castrillón? ¿Cuál es de todas? Porque se contradijo varias veces el mismo Castrillón. La que dijo en la entrevista que... ¿La vez que dijo que no hay cisma o la vez que dijo que hay cisma? ¿La vez que habló en entrevista privada o la vez que habló como Iglesia Dei? La última que dio, el recompilado de todo, cuando dice que no hay, te las voy a repetir, a ver, o sea, no hay un cisma completo porque ellos no quisieron no estar sujetos a Roma per se, sino que en ese acto, pues, hubo un acto de desobediencia, un acto cismático. ¿Cuándo lo dijo? ¿Lo dijo en una entrevista privada o lo dijo en una declaración oficial de Iglesia Dei? No, fue pública la entrevista. Pero ellos no hicieron nunca ni un cisma completo ni una herejía. En términos técnicos, por ejemplo, no crearon una jurisdicción aparte, porque poner una jurisdicción fuera de la jurisdicción de la Iglesia, eso es separarse. Independientemente dónde lo dijo, cuándo lo dijo, yo me refiero al... Bueno, ¿a qué le hacemos caso? ¿A Castrillón Hoyos o a Juan Pablo II en Ecclesia Dei Afflicta, motu propio de 1988, cuando dice que el que adhiere formalmente al cisma queda excomulgado? Pero claro, por eso te digo, por eso yo, el tema del legislativo, ¿cómo se entiende a la luz de la práctica de la Iglesia? A eso me refiero. Bueno, O sea, lo entendemos según las graves palabras de Juan Pablo II, que advirtió con paternal afecto a todos los fieles que seguían el movimiento del Lefebvre, que el que adhiere formalmente al cisma, refiriéndose al cisma del Lefebvre, queda excomulgado. Pero eso fue antes o después de las visitas de los romanos, de los delegados papales. Eso fue en 1988. Por eso. No. ¿Cuándo hubo delegados papales para tratar con la fraternidad luego? ¿Fue antes o después? Después de que
después de que el cisma fue declarado por Juan Pablo II. Es correcto. Entonces, cuando ellos ven que no hay un magisterio paralelo, sino que tienen que lidiar con esa ¿A qué realidad. le llamas un magisterio paralelo? Por ejemplo, que prediquen que la misa No, o reformada sea, del Novus Ordo, una jurisdicción paralela. O sea, por ¿a qué le llamas ejemplo, jurisdicción paralela? por ejemplo, A que tengan tribunales canónicos déjame, propios, por ejemplo? déjame te respondo. A una jurisdicción paralela es, nosotros somos los que mandamos acá, esta es nuestra Claro, autoridad, por Roma ejemplo, no es cuando... autoridad, por lo tanto, pero déjame, hermanito, los he dejado hablar todo, déjame terminar para que Dale, dale, entiendan el punto. avísame vos. Dale, dale. Una jurisdicción paralela es esa actitud y esa posición de que yo soy la ley y no tengo que estar buscando a Roma nada, porque Roma no es ley sobre mí. ¿Se entiende? Por ejemplo, el fosiano no va a venir a preguntarle a Roma si va a hacer tal cosa o no tal cosa. O sea, Roma, te pido permiso para hacer tal cosa. ¿Me entiendes? A eso le llamo yo una jurisdicción paralela. El luterano no le va a preguntar a Roma si va a consagrar obispo o va a consagrar sacerdote o va a celebrar la Eucaristía de tal manera. ¿Se entiende? Esa realidad con la que le toca vivir a Roma, a eso me refiero. Dos preguntas. Bueno, ahí te respondo la de jurisdicción paralela. Y la primera que te respondo es, la primera que yo te hago es, esa declaración, porque ya yo expliqué la manera de interpretar, de las dos maneras de interpretar esa que tú traes. Si yo lo interpreto como tú lo interpretas, creo que me meto en problema con Castrillón y me meto en problema con la actualidad y la actitud de la iglesia de mandar delegados y luego tener esa interacción, luego de ese fenómeno. Entonces, la posible salida para que me explique la realidad de la iglesia sería que Roma manda delegados, se da cuenta que el per se, la fraternidad no es un magisterio paralelo como los fosianos o los luteranos, y le toca lidiar con esa realidad. Te escucho, hermanito. Sí, voy a las dos cosas que dijiste, magisterio paralelo y jurisdicción paralela. A ver, yo te pregunto, que la Fraternidad de San Pío X tenga tribunales canónicos propios, que levantan excomuniones, que declaran nulidades matrimoniales, todos actos jurisdiccionales, ¿sí? Potestad de atar y desatar, que hacen jurar a los que participan de esos tribunales, que no tienen ninguna autoridad, ¿sí? Pues son pseudo tribunales, hacen jurar a los participantes por los santos evangelios que no van a ir a ningún otro tribunal de la Iglesia Católica Romana. ¿Eso no es una jurisdicción paralela? Si no es una Claro, jurisdicción paralela, si eso no es un acto simbólico, ¿qué es? ¿Cómo le claro, llamamos eso? obviamente si es jurisdicción Jugar al paralela, tribunal canónico en casa. respondo. Jugar al tribunal canónico en casa. Respondo. Yo respondo lo que yo pienso, o sea, la conclusión lógica a la que yo llego, pero también voy a meter en la actitud de la iglesia maestra. ¿Te parece? Adelante. Dale, pues. Obviamente, crear un magisterio paralelo es cisma. Es lo que yo vengo argumentando. Si existe, que no vayan a buscar nada con Roma. ¿Amén o no amén? ¿Estás conmigo? Sí, bueno, no es solo eso el signo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Voy para allá, te estoy respondiendo. Hay dos cosas aquí con que lidiar, porque tú fuiste que hay que lidiar con la realidad. La realidad es que la iglesia maestra envía a sus delegados. No sé si tú tienes un reporte de eso. Yo supongo que lo estás leyendo de un reporte, de un delegado papal que encontró eso y por lo tanto le sugiere al romano pontífice que los mande para el carajo. ¿Estarías de acuerdo conmigo? ¿Lo del tribunal? Sí, todo lo que dijiste. O sea, yo no lo conozco. Todo lo que dije, todo lo del tribunal está en la página oficial de la fraternidad, lo pueden buscar ustedes mismos. No, pero cuando los delegados papales fueron e investigaron allá el reporte que le dieron al Papa Romano para ejercer, porque, a ver, o los delegados papales le están mintiendo al Papa y no reportaron eso para que Roma los mande al carajo. Perdón por la palabra, yo soy colombiano, no es una mala palabra en Colombia, por lo menos. O sea, que los mande para un lado. Perfecto. Ok. Claro, porque tú haces tu investigación y tú encuentras eso, ¿verdad? Entonces, pero hay una realidad que es que Roma manda a sus delegados y el reporte que dan no es, o por lo menos no sé, no desconozco ese reporte, porque si ellos son un magisterio paralelo, no tiene sentido que busquen a Roma para que Roma les delegue permiso para consagrar obispo o hacer X o X cosas, o tengan que sujetarse a estas celebraciones que está haciendo Roma con el tema de los jóvenes y todas estas cuestiones y acepte visitas episcopales, toda esta relación que también es una realidad. O estamos completos o estamos a media máquina. O sea, o la cuerda está corta totalmente o hay una mediana sujeción. ¿Te puedo responder lo del magisterio? Sí, adelante. Lo del magisterio, a ver, tenemos una fraternidad de San Pío X que predica, si esto lo pueden ir a buscar, no lo digo yo, lo dicen ellos, lo pueden buscar en sus páginas oficiales.
Predican que la doctrina de la colegialidad del Vaticano II es una herejía, o sea que el magisterio católico está enseñando una herejía hace 50 años. Y predican eso. Predican que la misa Pero, oficial. Ezequiel, perdón por interrumpirte, solamente para entenderte un poco. Es que, a ver, yo lo que predique, es verdad, yo aquí desconozco la enseñanza oficial de la fraternidad. Y sé que son críticos con el Concilio Vaticano II. Yo eso no me voy a meter ahí porque yo no tengo el decálogo de la fraternidad concerniente a la cuestión. Pero fíjate que tenemos obispos predicando en contra de los dogmas, por ejemplo. ¿Se entiende? Creyendo que hay sacerdocio femenino. Tenemos No quiero hacer- multitud de pecados en todos lados. ¿Y que Es un correcto, pecado es correcto. justifica al otro? ¿Un pecado justifica al Por otro? eso ¿Le no- saca más gravedad al otro? ¿Cómo es? Por eso te decía, o sea, no James quiero Martin, hacer una James falacia Martin. tipo. Lo que te quiero dar a entender es que, ¿cómo justifica eso el actuar de Roma? Porque a la conclusión que yo llego es, o Roma está un poco inepta o ambigua, o conocen algo que nosotros no sabemos, y en sus evalúos con los delegados papales hay una información que ellos sí tienen, que nosotros no, y quizás nosotros estamos malinterpretando a la fraternidad y Roma no. O sea, o Roma tiene razón o tú tienes razón en este punto. ¿En cuál punto? En este punto de que la fraternidad literalmente tiene un magisterio paralelo y Roma entiende que todavía tiene que lidiar con ellos. Pero justamente si tienen un magisterio paralelo, como de hecho lo tienen con respecto a la misa nueva, con respecto a la colegialidad y respecto a otros puntos doctrinales, justamente hay que lidiar con ellos para que se conviertan. Hay que lidiar con ellos para que se conviertan. O sea, pero tú presupones el magisterio paralelo que no encontró los delegados papales. ¿Y quién dice que no los encontró? Ese es el punto que yo quiero. O sea, lo que yo digo es, si me apego a la realidad de la iglesia, si tienes ¿Cómo eso, sabemos? ¿Vos leíste los documentos de los delegados papales? yo a lo que te pregunto es facilito esto. O sea, a ver, para que entiendas la pregunta. ¿Encontraron los delegados papales un magisterio paralelo? Bueno, justamente Pablo VI de la década del 70 le viene diciendo a Lefebvre que se está comportando como un antipapa, precisamente por predicar sus propias doctrinas en diócesis ajenas. Pero si ya habíamos superado al Papa Juan Pablo II, ya habíamos superado a Benedicto, ya No estábamos superamos, no lo superamos, por eso yo vengo diciendo que el problema viene de 1974. Bueno, ¿cuál es el...? Ok, No ok. me estás respondiendo, Ezequiel, escúchame, Ezequiel. De verdad, hermano, de verdad. Escúchame. Yo sé que quizás, a ver, la pregunta es concisa. Es que aquí hay un versus, hermano. Es lo que te quiero dar a entender. Tu investigación de la fraternidad versus la investigación de los delegados papales. No crear una jurisdicción aparte. No crear una jurisdicción aparte. Tú eres el que tienes la ¿En qué afirmación de parte? que hay un magisterio paralelo. Si tú ¿En qué tienes parte de se ello, contradice? Si no tenemos Vos decís que yo me contradigo con los delegados papales. ¿En cuál parte? ¿Dónde están los documentos de los no, delegados me refiero papales? a cuando digo que te contradices, que tú, el actuar de la iglesia muestra de que no hay un magisterio paralelo y tú afirmas que hay un magisterio paralelo. Ahora, obviamente que desobedecen a Roma en muchos puntos. Yo eso no lo voy a negar. ¿Se entiende? Pero que desobedezcan a Roma en varios puntos no significa que hay un magisterio paralelo per se, porque magisterio paralelo perdón, es esto, mira. predicar, A versus no A. correcto, la misa no es pecado mortal ir. ¿Eso no es un magisterio paralelo? Bueno, de la misma manera, entonces, escucha, no es una falacia tu cosa, sino es una falacia, perdón, es un entendimiento de que si alguien predica algo en contra de la iglesia o de la creencia, es un magisterio paralelo. Ergo, estamos llenos de magisterios paralelos, no solamente la fraternidad. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Correcto, de acuerdo, Exacto, estamos en medio de una crisis terrible. Pero si, entonces, Correcto, de acuerdo, exacto, estamos en medio de una crisis terrible. pero si, entonces esto no es magisterios paralelos, estos son personas predicando cosas incorrectas. Y son en cierto sentido magisterios paralelos y tendrán. No, porque el magisterio paralelo increpa jurisdicción, Ezequiel. ¿Está dentro de jurisdicción o no? No, son otro tipo de magisterio paralelo. El magisterio paralelo de los modernistas católicos con jurisdicción es un abuso de la jurisdicción que tienen para predicar la verdad y que utilizan abusiva y sacrílegamente para predicar. Pero eso es predicar herejía. O sea, a ver, Ezequiel. Sí. El caso de la fraternidad, termino con esto, Hugo, termino con esto. El caso de la fraternidad es distinto. Es distinto porque para predicar vos necesitas jurisdicción, poder de jurisdicción. La fraternidad no tiene poder de jurisdicción, ergo no puede predicar. Entonces, son dos tipos distintos de magisterio paralelo. El magisterio paralelo de la fraternidad es un magisterio paralelo por falta de jurisdicción, por estar fuera de la jurisdicción y por
arrogarse la potestad de predicar y encima predicar errores. Ok. Y encima predicar errores. Ok. ¿Cómo? Siempre estuvimos de acuerdo en una cosa. Ellos nunca entraron en el camino de la herejía. Ellos nunca entraron en el camino de la herejía. Leyendo, Ezequiel, El pero Lidia magisterio de conmigo. James Martin es paralelo en el sentido de que es intrajurisdiccional, es de acuerdo a la jurisdicción, pero predica herejías. Son dos O sea, tipos entonces estamos llenos de magisterio paralelo, pero independientemente, si tú me quieres traer todos esos sentidos de magisterio paralelo, yo te lo remarco en este plano. ¿Ves? Entonces, cuando tú dices que per se hay un magisterio para que exista cisma per se, como tú lo estás trayendo a la mesa completo, debe haber un magisterio paralelo y yo te doy el no sentido del magisterio paralelo. necesariamente. No, yo nunca dije eso y no necesariamente debe haber un magisterio paralelo para que haya cisma. Pero, obvio, si hay materia, yo te concedo la parte material, ojo, porque ya hay materia de la no sujeción. Luego, si se sigue las palabras, porque, a ver, en pocas palabras, Ezequiel, para que entiendas mi punto y a cuál explicación de esta problemática yo me adhiero a Castrillón. Castrillón habla en el tercero majestático y ahí ese tercero majestático es el jefe de él, el Papa. Lo que encontraron. No crear una jurisdicción aparte, porque poner una jurisdicción fuera de la jurisdicción de la Iglesia, eso es separarse. Luego no quiero hablar de Vito Honder y los demás. ¿Se entiende? Entonces, si los delegados papales hicieron un estudio y fueron allá, y los obispos ordinarios locales, cuando tienen la fraternidad, hacen visitas, independientemente que yo no voy a desconocer que la fraternidad desobedece en algunos puntos. No me los conozco todos, perdón. Voy a lo lógico, nada más. Obviamente critica el Concilio Vaticano II, critica la Misa Novus Ordo, critica Dignitatis Humanae. Obvio, por algo existe el conflicto. No voy a esperar que no lo hagan. Espero que lo hagan porque ya per se existe el conflicto. Ahora bien, el estudio de los delegados papales y los reportes no establecen un magisterio paralelo, porque si fuera un magisterio, de hecho la misma actitud de la fraternidad no establece un magisterio paralelo que visiblemente me corroboraría a mí, esa gente no está sujeta per se. ¿Se entiende? A plenitud no está sujeta. Pero la misma fraternidad busca al Papa para recibir permisos o pedir permiso. Punto 1. Punto 2. Los mismos delegados papales no reportan eso. ¿Se entiende? Independientemente de lo que reporten, no reportan un magisterio paralelo porque el actuar que se sigue es, hermano, usted no se sujeta al Papa aquí, o sea, usted no tiene sentido, hágase usted aparte y nosotros aparte y calabaza, todo el mundo para su casa. Entonces, con esa realidad es que yo quiero que se explique esa cuestión. Porque, ¿dónde está el verso? Aquí te dejo la entrada o el hermano Christopher. Termino esto, Christopher, para que se me entienda el punto. En este punto, por ejemplo, se me estaba escapando la idea. Cuando llega la fraternidad y pide permiso, Roma ya reconoce eso y pasa a advertirle su juicio. Debate segundo es que si lo obedece o no lo obedece. Entonces, ni los delegados papales tienen esa afirmación que tú tienes, que está bien tu investigación. No tengo cómo refutar tu investigación porque es tu investigación. Tendría que ver paso por paso tu punto y ver la realidad de él, si es así como tú lo estás diciendo. Que no niego que sea así, pero lo que sí estoy seguro es que los delegados papales no le han dicho eso a Roma porque de lo contrario, calabaza, todo el mundo para su casa. O Roma es inepta o ambigua, si tú tienes la razón, o Roma conoce y sabe algo por los delegados papales que tú quizás estás pasando por alto. Le respondo, miren hermano, me salió este comentario, también estoy lidiando con personas que están en el chat, perdón. Hugo, ¿la desobediencia no es cisma? No. La desobediencia no es per se cisma, pero al cisma le precede una desobediencia. Toda desobediencia no es cisma, pero al cisma le precede una desobediencia. Universidad de Salamanca, comentarios del Código de Derecho Canónico lo explican espectacular. Así que no, o sea, la fraternidad, por mucho que en muchos puntos desobedezca a Roma, no se sigue que toda desobediencia es cisma. No se sigue. Exacto, es lo que yo le estaba diciendo. No sé si Ezequiel tenga algo diferente a esto. Si me lo muestra. Eso es lo que yo le estaba diciendo a Ezequiel cuando lo que dijo Lefebvre en los años 70, 75. Para allá iba, Ezequiel, para allá iba, porque tú me dices, no, pero fíjate que porque tienen una jurisdicción paralela porque hacen esto, en todo caso estarían desobedeciendo a Roma.
Pero yo, otra cosa que, porque dijiste No, varias no, cosas. pero ahí falta completar eso, porque a ver, Lo vas a completar. Ok, ok. es verdad que no toda, yo estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en que no toda desobediencia o no todo acto desobediente es un acto sismático, pero sí todo acto sismático es Le un acto presenta. desobediente. Estamos bien. Estamos bien. ¿Se Sí. entiende? Sí, sí, sí. No, Pero entonces no puedes argumentar, Ezequiel, de porque la fraternidad por dentro desobedece algunos puntos, y eso es magisterio paralelo. eso no te lo entendí. A ver, si te entendí mal el argumento tuyo del tema de que la fraternidad intra, porque este proceso investigativo que tú tienes, que no niego, ojo, yo no lo doy por sentado que es mentira. Yo lo que digo es que los delegados papales no han formalizado esto, porque de lo contrario, cuando digo que Roma es ambigua o inepta, es que si no se ha dado cuenta o no sabe ya per se que hay una jurisdicción paralela, ¿qué sentido tiene que le reciba, no sé? ¿Vos te pensás que Roma no sabe que la fraternidad tiene un tribunal único aparte? No crear una jurisdicción aparte. No crear una jurisdicción aparte. Pues no actúa como tal. Me quedo en el acto, en la Bueno, pragmática. eso es otro problema, es un problema no sé, del ecumenismo romano, pero es otro tema. Eso es otro problema, es un problema no sé, del ecumenismo romano, pero es otro tema. Pero entonces el problema sería del magisterio, no mío. Bueno, de la Es un diplomacia, problema para ti el ecumenismo romano, o sea, con la fraternidad en el sí, sentido de... del modo en cómo se manejan estos temas en Roma, es decir, el cómo se maneja la situación de reconciliación con los grupos disidentes, con los grupos cismáticos, con los grupos herejes. Todos sabemos que la práctica romana es deficiente. Por algo tenemos a un James Martin confesando válidamente y enseñando la sodomía, ¿o no? ¿Sabes que me gusta tu razonamiento, Ezequiel? Porque eres congruente. Tú vas a las conclusiones lógicas y la abrazas. Exactamente teniendo tu presupuesto, yo tengo que concluir que Roma es deficiente o tiene estas cuestiones. ¿Es ¿Estás de deficiente acuerdo conmigo? en qué? A ver, tú partes, ¿no? De que esta Roma actual, Papa León y esta gente que rodea al Papa León, tiene este conflicto precisamente por esa deficiencia que estás presentando, porque permite esto, permite lo otro, y no actúa per se porque conoce algo o tú presupones que conoce algo. Entonces, si yo presupongo que Roma conoce que la fraternidad tiene una jurisdicción paralela y no la saca a cisma, no la echa aparte, sino que todo lo contrario, le concede facultades, lidia con ella, envía delegado, tú se lo achacas al ecumenismo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, se sigue tu lógica. Sí, yo tiendo a achacárselo, correcto, yo tiendo a achacárselo a la praxis ecuménica, por decirlo así, o diplomática de la Santa Sede. O quizás Igual ellos conocen algo sabrán, que nosotros no conocemos, a es lo la otra mejor posibilidad. ahora hay que tolerar, qué sé yo, ese tribunal independiente y todavía no condenarlo. Ellos sabrán, no me pongo en juez. Pero sí es verdad, y esto es obvio, y es innegable, creo que nadie de nosotros lo va a negar, que así como Roma puede ser a veces muy dura, justamente con algunos casos, después con otros casos no hace nada, ¿no? O no sé, de repente dice A, al día siguiente dice B, o dice no A, ¿no? Entonces dice, bueno, las misas de la fraternidad son ilícitas y al día siguiente le da permiso para celebrar una basílica del Vaticano, ¿no? Exacto. Entonces, Por eso te estoy diciendo que si yo parto de tus premisas, Roma es ambigua y está en el traste. bueno, en muchas cosas sí es ambigua, sí. Y ya lo sabemos. En el Es magisterio política, mismo. es política. Ojo, que yo nunca he llegado a hacer eso y a mí me han matado por decir cualquier... Yo nunca ni he criticado el magisterio y la gente cree que yo digo lo que tú dices, hermano, Y te me mata. colocan en un pabellón Te quitan el canal. y hermano, Bueno, no yo tienes nunca lo ni digo idea. yo nunca lo digo porque lo presupongo que la gente piensa de esta manera. A ver, yo soy crítico de fiducia súplica, de Dignitatis Humanae, De James Martin, de James Martin.
Obvio, del modernismo, de todos los progres, de todo. Por eso, fíjate, mira, Ezequiel, ¿No mira. estás de acuerdo con James Es Martin? curioso, porque resultó más antipapa que yo, más antimagisterio que yo. Aquí ojo. Hugo dice, o Roma sabe otra cosa que no sabemos nosotros. No lo puedo creer. Mira, Ezequiel, mira. Esto es raro porque se supone que yo soy el antimagisterio, antipapa, No, anti no sé claro, qué. es que la Y gente lo que tiende a tú tienes simplificar es demasiado. terrible, ¿eh? La gente piensa que porque subo, no sé, 3, 4 videos criticando la fraternidad, soy un progre modernista, ¿no? No. No, muchachos, a ver, Yo hay voy, que condenar, voy hay por que un condenar la refresco. impiedad y el error donde Yo sea voy por un capaz. refresco. Yo voy por un refresco Huguito, porque, última pregunta para irme. Sí. ojo, yo no comparto con Ezequiel algunas premisas. Porque yo dejo hay un marco, para mí hay un marco que yo no llego allá. Yo no llego allá. Entonces, la pragmática me obliga a mí a presentar yo un presupuesto, pero no darlo por afirmado. Ojo, ahí yo discrepo de Ezequiel, ¿ok? Yo discrepo ahí. Pero yo voy a buscarme un refresco porque miren cómo tengo los labios de que estoy aquí, no me traje ni una botella con Última agua. pregunta. Ya vengo. ¿Para O quién? sea, vamos ¿Para a quién? Francisco. Vamos a hacerlo a Francisco. Un minutico. Dale, ¿Para dale. quién, Christopher? Si la iglesia hace sentencia y dice, ustedes no pueden consagrar obispo, porque si lo hacen, ustedes serán excomulgados. Y la fraternidad dice, sí lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer, ya sea con autorización de ustedes o sin su autorización lo vamos a hacer. En ese momento que están retando a la iglesia, ya no hay una desobediencia, o hay, para que haya desobediencia o para que sean declarados cismáticos, tienen que llegar al acto, Hugo, o cualquiera de los que lo puedan responder. En el cisma la no sujeción, por lo tanto es de acto. Ok, entonces con que ellos reten verbalmente no los convierte. Ok. Bueno, eso es un acto cismático. Hay que es- distinguir. Pero es hay que acto, distinguir por eso hablo de distintos acto. Pero planos. pero, El a ver, pecado de acto cismático, eso es un acto cismático. Ahora, una declaración formal es otra cosa. Hay distintos planos de la realidad. El plano legal, el plano interno, el plano del corazón del obispo de Pagliarani que dijo eso. Me refiero al líder de ellos, que haga eso. Bueno, eso es un acto pero a ver, cismática, es una pero a ver, sentencia cismática. por eso yo quise traer a Vigano, porque Vigano ya hablaba hace tiempo. vamos a darle pase. A ver, la pregunta tuya es para que exista el cisma. El cisma se define como la no sujeción y la no sujeción es algo de acto. Pero toda desobediencia no es cisma. Entonces hay que lidiar con eso. Porque Pero, hermano, es cuando existe no sujeción. Dele paso, voy a atender al bebé. Adelante, profe, adelante. Me bajo un momentico, subo al sí, bebé. tranqui. Sí. Yo hago una pregunta súper sencilla. ¿Qué pasa si por razones que desconocemos la iglesia a nivel oficial da permiso para que consagren, qué sé yo, un obispo, 2 obispos y se hace? Esa amenaza que dice, no, vamos a consagrar de todos modos. Bueno, ¿y qué pasa si la iglesia oficialmente, por razones ecuménicas, lo que sea? Porque nosotros nos estamos como laicos, no, y aquí es donde concuerdo con Hugo, nos estamos pasando la autoridad un poco por donde no corresponde pasarse la autoridad, como laicos, y estamos saltándonos una serie de pasos que la autoridad tiene que hacer, que no nos compete a nosotros. Entonces, Pero perdón, el cardenal Fernández ya avisó que si proceden quedan excomulgados. sí, Pero pero puede revertir eso. el Papa puede dictar, todavía no es julio, el Papa puede dictar lo que el Papa quiera dictar. Entonces, por eso estoy diciendo, ¿qué pasaría si en estos meses, no sé, por cualquier razón que desconozco, no me compete, A ver, el Papa dice, bueno, les concedo, pero solo pueden consagrar un obispo y tenemos que resolver A, B, C, D, E, y consagran a un obispo? ¿Qué pasa ahí? Déjame, a Ezequiel, no puedes responderle eso al profe Ezequiel. Tú respondiste, o sea, que yo te amenace que te voy a dar un garrotazo no significa que te dé un garrotazo. ¿Cómo? No entendí, perdón. Que no puedes responderle eso al profe, o sea, que yo te amenace que te voy a dar un garrotazo no significa que te dé un garrotazo, por favor. ¿Pero qué le respondí? No entendí. Que el cardenal Fernández les dijo que si lo hacen van a quedar excomulgados, van a entrar en cisma, o sea, tienes que... Creo que con Hugo No están excomulgados, no hay excomunión, no puedo tratarlos de cismáticos si la iglesia no los ha declarado cismáticos.
about this Society of Pious Tenets, it's surely not schismatic in no way. Es Pero súper la fácil. iglesia dijo, perdón, acabamos de citar el Pontificio Consejo para Textos Legislativos. Otra dice vez, que son Ezequiel, schismáticos. Ezequiel, pero hermano, tú llegaste aquí argumentando que hay que lidiar con la realidad. ¿Cuál es la realidad, hermano? La Es realidad es imposible. que en este Escucha, momento, la realidad es que en este momento, con permiso del Papa Francisco, yo me puedo ir a casar en la Fraternidad San Pío X si es que Si le te dan dan, permiso, si es si que te dan dan el permiso. Ahí Sí, va. Con el sí, te permiso del cuento, ordinario local. exacto, permiso te del- cuento, Ezequiel. Yo voy a la iglesia, voy a Iglesia Novus Ordo y voy a la Fraternidad San Pío X. Yo me casé en la Fraternidad San Pío X con permiso del arzobispo de Santiago. Entonces, cuando el arzobispo de Santiago le dio permiso al sacerdote para que me casara, y me casé en la Fraternidad San Pío X, me casé siguiendo la ordenación de Roma. No me casé con cismático, con los cismáticos y que un la iglesia... magisterio paralelo. Yo seguí el orden que la iglesia permite, y dentro de ese orden pude hacer eso gracias a que la iglesia lo dictamina así. Si tú me Correcto. dices, no, son cismáticos y son... Bueno, yo me tengo que No hay tener incompatibilidad. no a ti. No, pero no hay que, a ver, que la iglesia le haya dado facultades excepcionales para que sus matrimonios sean válidos porque eran inválidos, no implica que no Bueno, sean yo me cismáticos. casé con permiso del arzobispo, así que no sé, no Correcto, y caigo vos en, fuiste no casado, caigo en la vos fuiste categoría casado de... con un grupo cismático, válidamente. ¿Cómo? Vos fuiste casado por una agrupación cismática válidamente. No son incompatibles las dos. Es que tú estás declarando cisma donde la iglesia no ha declarado cisma. Lo declaró Juan Pablo II en 1988. No lo declaró. Declaró Juan Pablo II en 1988. No lo declaré. Pero Las excomuniones ya se levantaron, amigo. Quería preguntarle a Ezequiel sobre un argumento que él esgrimió en el debate, que a mí me pareció un poco extraño. Y bueno, no quiero hablar nada de lo que hablé con Ezequiel por privado. Lejos esté de mí eso, pero como él lo hizo en público en el argumento. Habla, así que no tengo problema, ¿eh? No, yo no, sino me refiero al argumento. El argumento tú hiciste una paridad que se podría hacer en algún sentido, pero creo que no aplica en el tema de la excomunión y el pecado. O sea, para que excomulguen a la fraternidad y caiga sobre ellos la late sentencia, presupone que no están excomulgados. Y tú quisiste hacer el paralelo con el pecado. ¿Cómo? Explícame ese argumento mejor, porque la verdad que por más que yo lo razono, no le encuentro sentido. Creo que no. Diría Schul. Objeto, no hay paridad. Adelante, hermano. No, a mí me hicieron la siguiente objeción. A mí me dijeron lo siguiente. Ahora, el cardenal Fernández en febrero sacó un comunicado, después de reunirse con Pagliarani, donde dijo que si la fraternidad procede a consagrar los obispos que quiere consagrar, sin el mandato pontificio, el 1 de julio, van a incurrir en excomunión. No dijo quién, suponemos que los consagrantes y los consagrados al menos. Y entre paréntesis, y dijo, esto traerá graves consecuencias para la fraternidad en su conjunto, y entre paréntesis puso cisma. Y citó, fíjate que citó, esto es importante, como fuente puso Ecclesia Dei de Juan Pablo II y la Pontificia Comisión, que estaba citando antes, donde se dice todo el movimiento es cismático, porque existe una declaración formal al respecto. Eso lo citó el cardenal Fernández. Entonces, volviendo, ¿cuál es la objeción que me hicieron? Me dijeron, pero el cardenal Fernández está acá diciendo que parece decir que lo que van a hacer implica un cisma. O sea que vos estarías diciendo, Ezequiel, me dijo Jorge, vos estarías diciendo que ya hay un cisma, pero caerían en cisma de vuelta. Y yo lo que le dije es, y claro, es un nuevo acto cismático, así como una pareja de fornicarios que vive juntos hace 20 años, le avisan, mirá, Juan y Pepita, mañana si fornican van a fornicar de vuelta. Y puede pasar, ¿sí? Estuvieron 20 años fornicando y fornicarán otra vez. Sí, ahora estuvieron 50 años en cisma y volverán a cometer otro acto cismático. Así fue mi argumento. Pero aquí está el detalle. Te objeto yo te voy a objetar yo esto. Adelante, objeta todo lo que quieras. Sí. Es que el concepto de cisma sería, si existe alguna paridad con el pecado, sería el Estado.
El estado ¿Por de qué si el- gracia. ¿Tú estás por en qué estado de gracia o no estás en estado de gracia? el ¿Tú cisma estás es un sujeto o no pecado? estás sujeto? Escucha, Pero escucha. perdón, el cisma se dice de muchas maneras. Cisma puede ser un pecado de cisma, puede Amén, ser un es correcto, yo pecado, eso lo concedo, puede yo ser eso una lo concedo. agrupación. Obvio, es pecado, es un crimen. Pero para que entiendas, para hacer más fino el tema del argumento. ¿Por qué yo no te validé el argumento? Y me parece que el de la fraternidad gana el argumento. ¿Por qué? Te lo voy a razonar aquí. Adelante. Porque acá la paridad es sujeción. Tú no puedes estar no sujeto de lo que no está sujeto. Tú te desujetas, si se puede aplicar la palabra, de donde estás sujeto. O sea, tú te caes de donde estás sentado. O sea, yo me caigo de la silla porque estoy sentado en la silla, pero yo no me puedo caer de la silla si no estoy sentado en la silla. ¿Se entiende? No sé si O sea, no vos estás es por diciendo ahí. que no había cisma y ahora habría cisma. Presupone que por lo menos está sujeto de algo y Están pidiendo guindando de algo. permiso. Están pidiendo guindando de permiso. algo. No, eso no Para que entiendo. entienda mejor voy a bajar más suave, hermano, porque se me va a despertar el romanindio. Presupone que no hay cisma, No, el cardenal Fernández. eso no estoy de acuerdo, ¿no? No lo Pero, presupone. pero es que, De hecho, cita un documento que dice que son un cisma. Más de 20 veces. sí, pero luego hace el matiz del acto cismático en Iglesia de ello, no lo hace. Iglesia Dei, de 1988. Sí, habla del acto cismático, de desobediencia, esa rebeldía de acto cismático. ¿Se entiende? Entonces, yo hablo del argumento. Yo hablo del argumento para ver si es verdad que no se sostiene mi crítica al argumento. Para que tú caigas en cisma, presupone que estás sujeto. Para Sí, luego no, estar de no sujeto. Hay un evento A y un evento B. No necesariamente, vos podés ya estar en cisma y volver a caer en otro acto cismático, como podés estar en pecado mortal y volver a Pero caer ya en acto cismático me lo estás colocando ya no está sujeto. O sea, a ver, va de nuevo. No sé si es que no me estoy explicando bien. A ver. ¿Estoy sujeto? No estoy sujeto. Si me dicen que mañana puedo estar no sujeto, o voy a Es que no desujetarme, dijo eso, Fernando. presupongo que estoy sujeto. Fernández no dijo eso, por eso lo están interpretando cada uno como quiere. Fernández solo dijo, si hacen esto, entre paréntesis, Condicionante. sismo. ¿Es correcto? Sí, condición. Condicionante. Pero todavía no están. ¿Te das cuenta, Ezequiel, que hay una condición? Porque no lo están, es verdad, está bien. No O sea, están. O sea, te lo pongo de vamos esta a manera. ignorar olímpicamente la realidad y el magisterio ya declarado en 1988 por lo que dijo Fernández citando Pero el entonces, magisterio. o me quedo con tu interpretación o me quedo con la interpretación de Fernández. Eso mismo, eso te iba a decir. O sea, finalmente el laico promedio que de buena fe y con el permiso de la fraternidad, o sea, de la iglesia, va a confesarse, por ejemplo, a donde un sacerdote de la fraternidad, tiene que conocer a Ezequiel, conocer sus estudios, conocer su artículo, entender sus planteamientos, y ahí tiene que actuar. Ese es el modo operandi que tiene que tener un laico promedio de buena fe. Eso es otra cuestión, ¿no? El laico promedio de buena fe no entiende nada. ¿Por qué? Por la ambigüedad romana que ya criticé hace 20 minutos. Claro, entonces hay que tenerse a eso principalmente. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No tenemos que atender a la ambigüedad? ¿La ambigüedad tiene que ser la norma? No, atenerse a que ese es un problema que es el primordial. Ese problema es la razón por la cual todos estos movimientos que terminan en cisma o que terminan en sedevacantismo, que son nutridos, son fomentados justamente por esa ambigüedad y ese problema que hay, que el laico promedio no tiene cómo discernir. Uno busca... Totalmente de acuerdo. Pero, que entonces el enfoque, te lo digo, es una cuestión prudencial porque me pasa que siempre lo digo, acá tengo niños chicos a los cuales quiero que reciban la fe bien, íntegramente, de la mejor manera posible, que lo aprendan sensiblemente, que lo aprendan por sermones, que lo aprendan de mil maneras, lo que enseña la tradición, nuestro Señor, etcétera, mil cosas, y en eso es que tengo que ver cómo los cuido. Por un lado, cuidarlos de la actitud cismática, por otro lado, cuidarlos de la actitud modernista, por otro lado, pero esa fineza en la práctica es súper difícil. Te lo digo, a mí en la práctica me cuesta mucho, porque digo, y eso es lo que la gente no entiende cuando dice, pero ¿por qué Ignacio va a no sordo y va a la fraternidad y va a no sé qué? Porque en la práctica quiero cuidar la fe de mis niños y me cuesta hacerlo en la iglesia acá donde los sacerdotes dicen cualquier estupidez y hacen cualquier estupidez. Y por otro lado, en la fraternidad hay un cierto resguardo
de montón de cosas que ayudan, por lo menos a mis pequeños, de cuidar la fe en un montón de cosas. O sea, un montón de cosas que para mi hija, por ejemplo, la modestia y el decoro en la iglesia es normal, porque lo ve todo el tiempo en la fraternidad. Cuando vamos a misa nueva, ella pregunta, ¿por qué no usan velo? ¿Por qué se visten? Porque se visten muy mal, o por qué aplauden, o por qué no sé qué. Pero tiene ese discernimiento. Yo imploro al Señor que el Señor le dé la gracia para que pueda ver bien esas cosas, pero por lo menos tiene la experiencia en un lado de recibir eso que en este otro lado no lo recibe. Entonces, lo que poca gente quiere lidiar es con el hecho práctico, es con lo concreto. Entonces el documento dice esto, la iglesia, y se van a pelear a nivel de letra, como si fuéramos protestantes, así como lo que dice la letrita, la letra. Se olvidan de la pragmática. Hay una situación concreta en donde yo digo, bueno, ¿cómo lo hago para que mi hijo entienda que ahí está nuestro Señor y que hay que honrarlo? Y al mismo tiempo, ¿cómo hago para que mi hijo entienda que no puede estar tendiendo a querer separarse de Roma? Me toca una situación prácticamente, así práctica, concreta, que es difícil de lidiar. Claro. Y que pocos quieren lidiar con ese nivel de complejidad y se la toman así. No, hay que apegarse al Papa nomás y punto, y punto. Y el sacerdote puede decir tonteras, pero él es el sacerdote. El obispo puede decir tonteras, pero es el obispo. ¿Te fijas? Está esa cosa autoritaria que no entiende grados de autoridad, no entiende grados de asentimiento, no entiende nada. Dice magisterio, ¿cierto? Magisterio vivo y listo. Significa que todo corre. Entonces, Sí. Correcto, muy buena esa reflexión. Espectacular. ¿Cómo es tu nombre? Hugo, Ignacio. Ignacio, muy Creo buena reflexión. Muchachos, creo que yo me para tengo ti- que retirar, me Venga. despido. Estás invitado cuando quieras, Ezequiel, ¿ok? O sea, yo aquí no le niego el link a nadie, a menos que seamos muchos, que en este momento somos muchos. Hay personas, ya voy a pasar el link para los que quieran seguir entrando. Christopher, ¿ibas a decir algo? ¿O se Sí. quieres despedir ya, Ezequiel? Te iba a Sí, hacer otra preguntita, aprovecho. pero para en otro momento. Aprovecho ya para despedirme, ¿sí? Les agradezco a todos. Me parece muy sano dialogar, ¿sí? A pesar de que no estemos de acuerdo en todo. Ujú. Y bueno, agradecerles. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo. Der andere Begriff, der Begriff des lebendigen Lehramtes, wurde und wird oft dazu missbraucht, um neue, nicht in der Tradition verankerte Lehren vorzubringen. Die päpstliche jedoch sowie jede kirchliche Autorität ist an die Regel des Glaubens gebunden. Die kirchliche Autorität bestimmt in diesem Sinn nicht, was zu glauben ist. Sie übernimmt das Glaubensgut, hütet es, schützt es und legt es dar. Dies ist unter dem lebendigen Lehramt zu verstehen. Das Lehramt kann nicht eine willkürliche Veränderung des Glaubens vornehmen und zur Annahme verpflichten. Hier bei der überlieferten Glaubensregel finden wir den Maßstab, um die Haltung und das Wirken von Erzbischof Lefebvre richtig zu beurteilen. Er hat nichts anderes getan, als was die Pflicht eines Bischofs, ja aller Glaubenden ist, die Lehren und Handlungen der kirchlichen Autorität auf dem Hintergrund der Glaubensregel zu prüfen. Il Papa non è un sovrano assoluto, il cui pensare e volere sono legge. Al contrario, il ministero del Papa è garanzia dell'obbedienza verso Cristo e verso la sua parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente se stesso e la Chiesa all'obbedienza verso la parola di Dio, di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo. Es una falsa obediencia cuando una persona diviniza a hombres que representan la autoridad en la iglesia. No podemos divinizar un obispo o un papa. Cuando esta persona acepta órdenes y consiente afirmaciones de sus superiores que evidentemente dañan y debilitan
la claridad y la integridad de la fe católica. La obediencia tiene un fundamento, un propósito. La obediencia tiene condiciones y límites. Solo Dios no tiene límites, solo Dios. Es inmenso, infinito, eterno. Toda criatura es limitada y este límite define su esencia. Por lo tanto, ni la autoridad ilimitada ni la obediencia ilimitada existen aquí en la tierra. No. La autoridad se define por sus límites y la obediencia también se define por sus límites. La conciencia de estos límites conduce a la perfección en el ejercicio de la autoridad y a la perfección en el ejercicio de la obediencia también, de ambos los lados. Ich komme auf den 9. Januar 2015 zurück, auf das römische Schreiben mit dem Auftrag zur Aufnahme von Gesprächen mit Vertretern der Priesterbruderschaft Pius X. Trotz widriger Umstände habe ich den Auftrag erfüllt und bin immer noch daran, ihn zu erfüllen. So möchte ich mit einem Ersuchen an die Leitung der Kirche schließen. Ich ersuche um Gerechtigkeit für die Priesterbruderschaft Pius X. Das Studium ihrer Angelegenheit verlangt nach diesem Ersuchen. Es würde der Kirche gut anstehen, in Bezug auf diese Gemeinschaft, wie in anderen Fällen auch, eine Entschuldigung auszusprechen. Hat man dies doch sogar in Fällen von Phantomgräbern getan. Hier geht es nicht um Phantome, sondern um lebende Menschen, um Seelen, die ein Recht auf jene seelsorgliche Betreuung haben, die ihnen von der Kirche vor dem Konzil gewährt wurde und als bleibender Anspruch auch danach besteht. Es geht nicht um ein Privileg oder ein Indult, es geht um ein Recht. Es würde der Kirchenleitung andererseits gut anstehen, mit dieser Entschuldigung einen Dank auszusprechen für das Wirken der Bruderschaft und diesem urkatholischen Werk ohne Wenn und Aber ihre Anerkennung auszusprechen.